Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Cara a cara con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos comenzando esta semana, lunes 13 de febrero, y también hoy que se conmemora el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, una conmemoración, un festejo que prácticamente se hace en todos los rincones del mundo, de nuestro planeta, y en donde pues se discute, se delibera sobre la vigencia, sobre el futuro de este medio de comunicación en el que trabajamos muchas personas, en la radio en específico, y bueno, en un contexto, usted sabe, lo recordará, donde se discutió por mucho tiempo si la radio iba a sobrevivir o no a los vaivenes tecnológicos, a las transformaciones tecnológicas en nuestro mundo. Y lo interesante es que nos damos cuenta que con el paso del tiempo la radio cada vez se ha tenido que ir transformando, por supuesto, pero la radio tiene una vigencia muy particular y muy especial. Es decir, a pesar de lo que decían los pesimistas y lo que decían aquellos que pensaban que la televisión en su momento y después el internet iba pues prácticamente a desaparecer, a diluir el efecto que tiene la radio en nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que la radio se ha transformado y hoy tiene múltiples aristas que la hacen vigente y que hacen que sea uno de los medios de interacción y de comunicación más importantes del mundo, y que difícilmente alguien pasa su vida, pasa el día sin prender una radio o sin escuchar la radio a través de internet. Lo que creo que queda claro es que la tecnología, las transformaciones tecnológicas han fortalecido la posición de la radio, ya sea a través de páginas de internet, podcast o incluso algo que tiene que ver con el eslogan del Día de la Radio a nivel mundial, que es precisamente la radio eres tú, que es la interacción, la relación que se ha transformado cada vez más y que creo que es muy positiva entre quienes nos toca estar aquí al frente de un micrófono y quienes por el contrario están escuchando la radio desde su automóvil o desde su casa o desde cualquier sitio, desde la oficina. Y que en estos momentos, a diferencia del pasado, con mandar un WhatsApp, con mandar un mensaje de Twitter, con hacer una llamada telefónica, pues en ese momento pueden participar en una interacción que es en tiempo real. Creo que ese es el gran reto de la radio. El gran reto es seguir contribuyendo a democratizar la información a través de esta relación entre nosotros y ustedes, una relación de diálogo, de deliberación, pero también de crítica, de propuesta que hace que el trabajo en estos micrófonos se haga con mayor profesionalismo y se haga más de acuerdo a lo que ustedes quieren, a la información que quieren recibir. Y en el mismo sentido, hay que decir que la relación muy estrecha que existe entre los radioescuchas y las estaciones es un efecto muy positivo de lo que estamos viviendo y de las transformaciones tecnológicas. Entonces queda radio para rato. Es mejor no aventurar o no hacer futurología sobre cómo estará el mercado, cómo estará el sector en algunos años. Lo interesante de la radio es que se ha sabido transformar y ha sabido cambiar de acuerdo a las exigencias de los radioescuchas en tiempos como los actuales. Y también comentar unos minutos antes de comenzar nuestra entrevista del día de hoy, lo que fueron las marchas de este fin de semana, de este domingo en particular, 2 marchas. Una convocada por distintas organizaciones bajo el lema de Mexicanos Unidos y otra convocada también por otras organizaciones bajo el lema de Vibra México. Mucha controversia en relación a estas marchas. Yo diría que la controversia está en 2 dimensiones o en 2 segmentos. El primero es si es legítimo o no marchar en contra de Donald Trump, es decir, marchar en México contra las decisiones que toma un presidente o un mandatario de otro país, un mandatario extranjero. Y ahí hubo una disputa clara entre las marchas, entre los convocantes, entre los críticos. Y una segunda dimensión que tiene que ver con los convocantes en sí mismos. Si en realidad la marcha estaba convocado por distintos intereses que en realidad lo último que quieren o lo último que querrían es criticar
lo que se está haciendo mal aquí, y más bien lo que buscan es poner el ojo en lo que está sucediendo en los Estados Unidos. A mí me parecen de entrada dos dilemas absurdos. Creo que lo que está mostrando este país en este fin de semana es que la desunión es más profunda de lo que uno puede pensar. Yo creo que el hecho de que existan dos marchas irreconciliables y que también si navegábamos por las redes sociales nos dábamos cuenta que parecía que si había baja convocatoria, unos se alegraban, si había alta, lo presumían. Es decir, estamos hablando de dos marchas que perfectamente podían haber encontrado puntos en común, puntos de coincidencia, o incluso se pudo haber ampliado la convocatoria para que más gente saliera a marchar. En el caso de Guadalajara, ayer la cifra ronda las 15,000 personas, en la Ciudad de México 20,000, y hubo convocatorias en otras 16 o 17 entidades del país. Pero me parece absurdo porque considero que la manifestación es un derecho que tenemos todo, la libre manifestación de ideas. Si uno no se puede manifestar, vivimos en una dictadura o vivimos en un régimen autoritario, no vivimos en una democracia. Por lo tanto, me parece ilógico que se descalifique a una marcha por los objetivos de la misma marcha, a menos de que el objetivo sea algo que sea totalmente reprobable, como por ejemplo las marchas que se vieron en Sinaloa cuando se detuvo en su momento a algún narcotraficante, o cuando se detuvo al Chapo Guzmán, que me parece que es condenable porque ahí sí estás marchando y manifestándote a favor de un criminal. Pero todo lo que esté dentro de la democracia y todo lo que esté dentro del arco del pluralismo, creo que las manifestaciones y las marchas tienen que ser totalmente legítimas y totalmente aceptables. Por lo tanto, esto de pensar que un objetivo detrás de una manifestación es ilegítimo, me parece de un pensamiento único, de un pensamiento demasiado cerrado como para no entender que las marchas y las manifestaciones, cuando uno sale a marchar, a manifestarse, es por muchos objetivos que pueden ser desde decirle a Trump que no nos gusta lo que está haciendo y que está violando los derechos humanos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, hasta criticar las acciones del gobierno en México, o decir, ¿sabes qué, Peña Nieto? No estás a la altura de los retos que necesita este país en la materia. Es decir, creo que la legitimidad de los objetivos de una marcha, mientras esté en un marco democrático, está totalmente asegurado y garantizado. Y el segundo, sobre los convocantes, aquí yo ya no entiendo las disputas que hay en este país. Cuando convoca las marchas un determinado tipo de pensamiento e ideología, la otra parte, los que no están de acuerdo con ellos, la critican y dicen que la marcha no es legítima y que los intereses no son legítimos. Y cuando ocurre al revés pasa exactamente lo mismo, uno descalifica a la otra. Vamos poniéndonos de acuerdo, yo digo, si las marchas y las manifestaciones son legítimas y son un derecho democrático, creo que es importante que dejemos de utilizarlas y dejemos de ilegitimarlas por el simple hecho de que no estamos de acuerdo con alguno de los objetivos que se defienden en esa marcha. Una sociedad movilizada, una sociedad que defiende sus derechos, una sociedad que critica, que ocupa la calle para demandar respuestas al gobierno o incluso para criticar aspectos internacionales. Hay que recordar que movilizaciones contra temas internacionales ha habido en todo el mundo durante el siglo XX y durante este siglo XXI. Las manifestaciones en todo el mundo contra la decisión de George Bush de invadir, por ejemplo, Afganistán en su momento, o Irak, con muy pero muy poquita evidencia de que hubiera armas nucleares en esos países, o también lo que pasó en el siglo pasado con la guerra de Vietnam y las manifestaciones globales en contra de esa guerra y descalificando las decisiones de algunos de los políticos de Estados Unidos que les tocó tomar las decisiones. Es decir, yo creo que el objetivo de la marcha, siempre puede haber un debate en torno a eso, pero eso no ilegitima de ninguna forma una manifestación. Si México quiere cambiar, una parte fundamental es democratizarse, y la democratización pasa también por ocupar las calles, seamos ricos, pobres, de izquierda, de derecha, seamos empresarios, estudiantes, seamos periodistas, quien sea. La calle está ahí para ser también utilizada en reivindicaciones políticas y en reivindicaciones ideológicas, y por lo tanto me parece que es positivo que desde el año pasado, desde que sucedió la tragedia de Ayotzinapa y desde los gasolinazos de inicio de este año, me parece muy positivo que las clases medias, que incluso las clases altas estén movilizándose y estén apostando por un país con mucha más capacidad de reivindicar en la calle
tampoco sin pasar por encima de los derechos de terceros y por eso es importante, creo que incluso las manifestaciones sean los domingos para que la afectación a los terceros sea la menor posible. Es decir, creo que nos habla bien como país, un país que era visto más bien como apático ante este tipo de reivindicaciones políticas. Creo que es positivo que las marchas estén multiplicando en todo el país y que exijamos un proyecto nacional para todos, un proyecto nacional que reivindique a nuestro país frente a las decisiones de Donald Trump y que por supuesto que no piense que por atacar intereses externos, en el caso de Donald Trump, por atacar a líderes externos, implícitamente no estamos también criticando y señalando los graves problemas que sufre este país: corrupción, pobreza, desigualdad, impunidad, injusticia, despojo, todos los problemas que vivimos en este país día a día. Creo que perfectamente se pueden hacer compatibles los dos, una crítica a las decisiones que está tomando Donald Trump más allá de la frontera, pero al mismo tiempo una crítica férrea y severa a lo que han dejado de hacer nuestros líderes políticos en México. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Al regreso vamos a hablar sobre una ley que pasó un poquito de noche, que tiene que ver con esta ley que busca proteger a los indígenas, a los derechos de los indígenas, un tema que nos debería importar a todos. Si nos llenamos la boca tanto de nacionalismo y de lo que significa ser mexicano, creo que sigue siendo un pendiente histórico, centenario, el hecho de que no exista un claro reconocimiento de los derechos y que sean sujetos de derechos los pueblos indígenas en este país. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. A la vuelta platicamos sobre este tema. Nueve de la mañana con 19 minutos, nos dice 5620, carro volteado afuera del casino Winland. Gracias por el reporte. 6343, mentes libres, ciudadanos con pensamiento crítico salieron a marchar el día 22 de enero. Fuimos más de 50,000 personas. Habla de eso. Muchas gracias. También, hablamos de todas las manifestaciones, también la de ayer, que tuvo en el caso de Guadalajara 15,000 personas, en el caso de la Ciudad de México 20,000 personas, pero más allá del número que suele ser más bien un baile de cifras, una guerra de cifras, creo que es importante que la ciudadanía en general se movilice para reclamar derechos de toda índole, ¿no? Y en el caso de Donald Trump también condenar lo que está haciendo el magnate en Estados Unidos y también condenar lo que no está haciendo nuestro gobierno para defender el interés nacional. Buenos días, mensaje aclaratorio para Eder Saldaña. El accidente de la camioneta en Revolución fue afuera de la Escuela Politécnica de la UDG y no del Politécnico Nacional, son diferentes. Excelente labor, saludos, gracias. Nos mandan distintas fotografías, gracias a 4358, ahorita los pasamos. Gaby Hermosillo dice, sea cual sea tu religión, no dejes de escuchar la palabra de Dios, esa es la verdad, gracias por escribirnos. Y bueno, 9480 también nos dice, perdón, Ever Saldaña con mayúsculas, muchas gracias. Y saludamos a la diputada Fela Pelayo, que ya nos acompaña aquí en cabina. Fela, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, ya estuviste en algún momento aquí platicando sobre esta iniciativa, cuando la acababas de proponer, incluso también tuvimos llamadas con especialistas y parecía que la iniciativa corría por buenos rumbos, no había habido voces disidentes de aprobar este tema y al final la ley es rechazada. Así es. ¿Qué pasó con esta ley indígena? ¿Por qué no logró encontrar consensos? Eso por una parte, y que nos expliques otra vez los elementos torales de la iniciativa que presentaste. Ok, mira, te platico. A inicios de la legislatura, nosotros nos dimos la tarea a recorrer las comunidades indígenas del estado de Jalisco para hacer una consulta respecto a las modificaciones que según las comunidades indígenas requieren para poder estar un paso más, para estar en igualdad de circunstancias que lo que estamos los mestizos. Nosotros en este recorrido nos tardamos aproximadamente 8 meses, donde las propias comunidades nombraron representantes para estar en una mesa de trabajo y definir a partir de esta mesa los puntos claves de la iniciativa que se presentó. El eje principal de esta iniciativa era el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Actualmente, para la gente que nos escucha, las comunidades indígenas están bajo la figura jurídica de sujeto de interés público. ¿Qué significa esto? Que están bajo la tutela del Estado, que es el Estado quien decide por ellos, como si ellos fueran incapaces de decidir por ellos mismos. Eso es en Jalisco. Eso es en Jalisco y también está en la Constitución. Porque Oaxaca federal tiene otro régimen, por ejemplo. Hay algunos estados, está Oaxaca, está Durango, San Luis Potosí,
está Baja California, está Zacatecas, que tienen ya el reconocimiento a las comunidades indígenas como sujetos de derecho. El que se ha presentado un poco más de conflicto, y lo pongo entre comillas, es San Luis Potosí por esta modificación, al ser pues una ciudad pues de inversión privada, de minerías, exactamente, de la industria, etcétera. Sin embargo, pues es únicamente cambiar las formas, ¿no? En vez de yo decidir por ti, bueno, pues tomemos una decisión en conjunto para pues cualquier programa público o privado. ¿Qué pasa? Que cuando yo presento esta iniciativa... A ver, nada más para no saltarnos, reconocerlos como sujetos de derecho. Así es. ¿Y eso qué implica? ¿Qué es? Mira, lo que implica es que se tenga que considerar su opinión para las decisiones que se tomen en torno a sus comunidades. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Hace no mucho, en la administración pasada, se construyó una carretera al norte de nuestro estado. Por no hacer una consulta, por tomar las decisiones por las comunidades indígenas, la carretera destruyó un lugar sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes esta figura jurídica de ser sujeto de derecho, el Estado tendrá que preguntarte antes de tomar acciones dentro de tu comunidad, y se podrían evitar este tipo de sucesos, ¿no? Otro ejemplo, los programas sociales con los que cuenta el Estado tampoco se someten a una consulta, y esta consulta afecta a las comunidades por un punto en particular, porque sus usos y costumbres son diferentes, ¿no? Mucha gente pregunta, oye, ¿pero por qué a ellos le consultan y a nosotros no? No es que no te consulten, más bien es que tú sí tienes el derecho a exigir que te pregunten, y los indígenas no lo tienen, las comunidades no. Entonces, otro ejemplo que te doy es el de, se instalaron baños en comunidades indígenas, y resulta que en la comunidad donde se pusieron los baños no tienen agua. Entonces, el tener esta carencia en la legislación da para que los gobiernos, y a lo mejor no lo hagan en un mal plan, ¿no? A lo mejor no dicen, oye, voy a poner baños sin agua, para reírme, ¿no? Sino que, oye, pues como no conoces, entonces tomas ese tipo de decisiones que no llevan a ningún lado, que no tienen pues ningún fruto futuro. Digamos, en la práctica. Exactamente. Entonces, sujetos de derecho público, pasar de ser sujetos de interés público como son actualmente a derechos, sujetos de derecho. Así es. Y eso implica consultarlos en decisiones que afecten a sus comunidades. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más incluye? Pues mira, por ejemplo, hay una situación que los indigenistas muchas veces ponían sobre la mesa, que era cómo hacer que la cosmovisión que tiene el indigenismo, de alguna forma, su ideología, entrara en los marcos regulatorios. Es decir, la protección del medio ambiente, todo ese tipo de debates. No sé si la iniciativa también lo incluía. Mira, nosotros estamos en la iniciativa, y digo nosotros, que quede así como súper porque fue una construcción colectiva, Fue una construcción colectiva, ¿no? Cuando digo nosotros me refiero a comunidades indígenas, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el propio legislativo. Se solicita que se respeten los usos y costumbres a partir de la cosmovisión que ellos tienen respecto al medio ambiente, a la naturaleza. Ahora, esto no implica el violentar los derechos humanos. Hay prácticas, pudiera haber prácticas que se tienen dentro de las comunidades que estén por encima de los derechos humanos. No pueden estar por encima de la Constitución. Exactamente, no pueden estar por encima de la Constitución, y mucho menos violar un derecho humano. Lo que sí estamos procurando en esta iniciativa es que se respeten sus formas, sus usos y costumbres, y que no sean violentadas, ¿no? Formas y usos y costumbres son cómo toman decisiones políticas, cómo se organizan. Ellos tienen sus Pero, por propias... ejemplo, ¿ahí no habría municipios o no habría presidentes municipales electos? No, para nada. ¿Cómo interactúan, digamos, las instituciones formales, constitucionales, con estas nuevas instituciones que saldrían de esta reforma? Justo esta iniciativa pretendía reconocer la autoridad que tienen las comunidades indígenas. Ellos tienen una organización propia, ellos tienen sus propios gobernadores, tienen sus propios secretarios, tienen tienen toda una estructura donde se toman las decisiones. Ellos mismos eligen quiénes son sus gobernadores, eligen quiénes son pues cada persona que ocupa un cargo dentro de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, pues esta iniciativa pretendía reconocer esa autoridad,
dentro de sus comunidades. A ver, también muchos decían, oye, pero ¿cómo vamos a tener 2 gobernadores? No vamos a tener 2 gobernadores, tenemos un gobernador en el estado de Jalisco, pero dentro de las comunidades tienen sus propias estructuras, tienen sus propias asambleas y toman sus propias decisiones, pero lo hacen en conjunto, lo hacen en comunidad. Ellos no pueden tomar una decisión aislada según lo que marcan sus propios usos y costumbres, ¿no? No es como que, oye, yo soy indígena y yo vendo mi parcela. No, tiene que ser una decisión en comunidad. Pero ¿quién decide, digamos, esta autoridad que proviene de la discusión interna o el alcalde, por ejemplo? No, lo deciden internamente. Y digamos, si toman una decisión que contraviene algún marco regulatorio, esa decisión sería ilegal. Totalmente. O sea, totalmente constreñosa la ley. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los puntos? Entiendo que pasó así. Hasta donde recuerdo la votación, Movimiento Ciudadano, el PRD y el Partido Verde votaron a favor, Así hasta es. donde recuerdo, y el PRI y el PAN se abstuvieron. Es decir, pues digamos, su voto no valió y por lo tanto no se alcanzaron los 26 votos. Pues más allá de no valer... porque se abstuvieron, sí, entonces no sé, digamos, no llegan a los 26 votos. Exactamente, necesitamos 26 votos al ser una reforma se fueron 18 a favor y 17 en abstención. Así se necesitan 26 de los 35 presentes. Así es. Fíjate que ahí sí nos pareció bastante extraño, porque justo cuando presentamos la iniciativa, el Congreso, bueno, estaba repleto de comunidades indígenas. Vinieron de todas las comunidades indígenas de nuestro estado a presentar la ley de manera directa. Antes de presentar la ley, nosotros organizamos un foro donde a través de especialistas en materia indígena, antropólogos y los propios indígenas, le expusieron a los diputados la importancia del reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho. A pesar de eso, creo que tuvimos poca asistencia de los diputados. Digo, muchas veces entiendes el por qué el rechazo a algunas propuestas, ¿no? Falta de conocimiento puede ser, o algún interés particular. Nosotros decidimos ponerle o restar esa falta de conocimiento y decir, bueno, a lo mejor no conocen del tema, vamos llevando especialistas para darles a conocer el tema. Cuando presento esta iniciativa, 32 diputados me solicitaron sumarse a la iniciativa, o sea, se convierten en autores. Y o sea, prácticamente está aprobada. Pues, digo, si todos los que se suman sí, o sea, la están legitimando de entrada. Exactamente, o sea, en el momento que tú te sumas a una iniciativa, te conviertes en autor de la misma. Pasaron 7 meses y al votarse esta iniciativa, no completamos ni siquiera los 26 que se necesitaban, completamos solamente 18 votos. Entonces, por supuesto que es una molestia que sentimos, que las comunidades sienten y lo expresaron públicamente la semana pasada, el que los diputados no puedan ser capaces de decir las cosas como son, ¿sabes? O sea, por una parte me adhiero y por otra parte la voto en contra. O sea, están votando en contra. Se están absteniendo, pero no sé qué significa la abstención. Mira, aquí. Abstenerse en el Congreso cuenta como un voto en contra y esa es la segunda molestia. Oye, si vas a votarla en contra, pues vota por lo menos... Sí, la valentía para... La valentía para votarla en contra. No te quedes en, oye, pues me abstengo y entonces ya no se ve tan feo. ¿Pero ¿no? qué te dijeron? ¿Por qué rechazaron una ley de estas características? Pues mira, el pretexto que pone el representante del PRI, que fue el que dio un posicionamiento, fueron 3 puntos, ¿no? Que nos parecieron bastante sorprendentes. El primer punto fue que los diputados de su fracción que se adhirieron no lo pensaron bien. Híjole, ahí, pues ni qué le dices, ¿no? El segundo punto, que había que... O sea, que quien se adhirió a la iniciativa no lo pensó bien al momento de hacerlo. Tal cual, tal cual con esas palabras. El segundo punto fue que había que preguntarle a instituciones como Coparmex para tomar una decisión. Si se le dan derechos o no a los indígenas. Exactamente. Entonces, ahí sí yo le pregunté, oye, ¿y qué tendría que ver esta institución? Que además, digo, a mí me parece una institución muy respetuosa. Yo vengo también de la iniciativa. Sí, pero en derechos privada, indígenas no entiendo. Pero en derechos indígenas, pues no entendería yo qué tendría que ver la Coparmex, ¿no? Y por otra parte, mencionaba que para que esta ley o para que esta consulta fuera válida, la CEI, que es un órgano del gobierno del Estado, con el Consejo Estatal Indígena. Ajá, Consejo Estatal Indígena, tenía que haber aprobado la consulta. Yo en ese momento le expliqué pues que existe una separación de poderes y que a mí el gobierno del Estado pues no tiene que aprobarme mi trabajo, no está marcado con mucha claridad cuáles son las atribuciones que tiene la CEI y cuáles atribuciones tengo yo como legisladora. La CEI, por supuesto, tiene atribuciones para hacer consultas en torno
a los proyectos que tenga el gobierno del Estado para ejercer... Ejecutivos, digamos. Exactamente. No tanto de totalmente legislaciones ejecutivo. que eso le toca al Congreso. Pero cuando toca legislar, yo tengo la atribución amplia para hacer mi propia consulta antes de tomar una decisión que impacte ¿Y el de PAN qué manera dijo? legislativa. Porque el PAN también se abstuvo. Fíjate que el PAN no ha dado ningún posicionamiento. El PAN no ha manifestado Ni siquiera subió a una tribuna a defender su voto, nada. nada. Digo, también me parece que es indefendible, ¿no? O sea, Digo, pues el alguna decir, razón oye, han de tener, estoy supongo. rechazando los derechos de los indígenas, pues, ¿cuál es tu motivo? No creo que exista un motivo, a no ser que sea un interés particular. No es el único tema que me podría resultar lógico, y resulta lógico por el historial que se tiene dentro de las comunidades indígenas. Déjame al corte, al regreso seguimos platicando sobre este tema, solo comentar que invitamos al diputado del PRI, Antonio López, a que estuviera aquí con nosotros esta mañana. Desde la semana pasada nos confirmó que venía, que asistía también a debatir y aquí a dar la cara en este tema. Sin embargo, nos canceló pocas horas antes de este programa. Vamos al corte y seguimos hablando sobre los derechos de los indígenas. 9 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en Cara a Cara dialogando esta mañana con la diputada Fela Pelayo sobre la ley que busca reconocer a los indígenas como sujetos de derecho público. Un asunto que venimos discutiendo en este país desde hace buen tiempo, que tuvo su epicentro en los 90s con la rebelión zapatista, con la discusión en torno a los acuerdos de San Andrés en su momento y que sigue siendo un pendiente en materia de legislación. Pero preguntarte, Fela, no sé si antes de subir esta iniciativa al Pleno, y me ha tocado platicar con 2 o 3 diputados del asunto, y me han dicho lo que le faltó a la diputada es llegar a más consensos en este tema. ¿Faltó eso? Mira, más consensos dentro de la Cámara, no digo fuera, dentro del Congreso. Sí, entiendo. Hay una práctica legislativa de cabildeo, ¿no? Que es natural. Que es totalmente natural, ¿no? Sí, oye, voy a presentar esto, apóyame. No me parece que está mal, siempre y cuando no se trate de respetar los derechos humanos, ¿no? El hecho de estar poniendo a discusión un derecho ya me parece grave. Sí, yo también lo creo, pero el hecho es que no está. Y si quieres que esté representado, tienes que sumar los votos necesarios. Mira, justamente nosotros hicimos un foro antes de presentar esta iniciativa para que ellos entendieran la importancia de lo que significa esta ley, ¿no? El ir yo con cada diputado y decirle, oye, échame la mano, porque esta ley representa, etcétera, 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 me parece una práctica muy desgastante y que además este tema no es una moneda de cambio. Oye, échame la mano con esto y después yo con qué les voy a echar la mano, ¿no? O sea, la verdad me parece que en temas como estos, que parten de los derechos humanos, no tendría por qué haber un cabildeo. Podría también tomarse como un pretexto, ¿no? Oye, la diputada no cabildeó. Pues ¿Lo piensas en todos los temas de derechos humanos? Pienso por ejemplo, matrimonio igualitario, todo lo demás, ¿también crees que no se debe cabildear? Que todos los diputados tienen que estar a favor. Yo creo que tendríamos que estar todos a favor de un derecho humano. No creo que sea consenso. Creo que es cuando ahí le meten un sentido partidista, ¿no? Oye, pues a mí en qué me beneficia para apoyar esto, etcétera, etcétera. Este punto en particular creo que no tendría que ser un tema de partidos. Y cuando nosotros lo trabajamos, así lo manejamos con las comunidades, y gracias a eso es que ellos nos dieron la oportunidad de trabajar en conjunto, porque no le pusimos un título. Ahora, en el momento que tanto PAN como PRI rechazan este derecho, pues por supuesto que hay que señalarlo, ¿no? Porque, insisto, vuelves a preguntarte qué hay de fondo. Sí. O sea, poner un pretexto y es que la diputada no cabildeó. Lo que creo es que en términos de, incluso de estrategia legislativa, el haber subido este tema al Pleno y que fuera rechazado, pues te mete ya en un laberinto futuro muy complicado, porque en 6 meses no se puede presentar la misma iniciativa, todas las consultas tienen que repetir, prácticamente iniciar desde el punto cero. ¿No era mejor esperar a lograr los consensos, acuerdos y después subir la iniciativa? Pues yo te pregunto... Términos estratégicos. No te digo si es lo positivo o lo negativo. No, mira, pero para que no se quede en la congeladora. Más que estrategia, pues ahí tenemos una lógica muy evidente, ¿no? O sea, el PRI en su conjunto votando en contra y el PAN en su conjunto votando en contra, me parece que hay más de llegar a una estrategia, pues hay algo de lógica
que pues me hace pensar que por más que yo haya... A ver, la iniciativa la presenté en agosto Sí. Del año pasado. 7 meses después, donde yo solicitaba, oye, ¿cuándo la vamos a meter? ¿Cuándo la vamos a meter? Pues yo creo que es tiempo suficiente para estudiar un tema. Y cuando te das cuenta en el estudiar que tendría que hacer un diputado de que es un tema relevante para la vida de una comunidad, pues de manera consciente y de manera natural tendrías que sumarte a este tipo de propuestas, ¿no? Entiendo que hay una estrategia de cabildeo, pero ahí creo que tiene que ser cuando se trata, por Sí. ejemplo, de presupuestos, cuando se trata de fondos que tienen que, o sea, que traen un tinte partidista. En Claro. este punto no creo que tendría que haber tenido... A ver, yo creo que los puntos que puso el diputado del PRI que tú ya señalabas, que tiene que ver con si no pensaron bien a la hora de sumarse, o si la Coparmex tendría que hablar del tema, o si las consultas tendría que haber también incorporado al Consejo Estatal Indígena, perdón. Es decir, se me hacen 3 cosas que son tontas en términos del debate. Pero sí creo que este tipo de leyes en todo el mundo sí generan un debate real sobre, por ejemplo, si los derechos tienen que ser individuales o si los derechos deben de ser de comunidades o de colectividades. A lo que me refiero es que detrás de estas leyes sí hay un debate genuino. Claro. La diferencia es que tal vez no se puso sobre la mesa en el Congreso, pero creo que sí se necesita consensuar cuando hay diferentes formas de entender cómo se ejercen los derechos. A ver, es que... O sea, ¿quién tiene que tener los derechos? ¿La persona o las comunidades? Desde tu punto de vista, por ejemplo. Mira, las personas de manera individual, aquí esta iniciativa no habla de las garantías individuales. Las garantías individuales las tenemos todos. Pero sí reconoce una colectividad como un sujeto de derecho. Reconoce igual de que un manera individuo. colectivo, exactamente. La reconoce como de manera colectiva. Insisto, en el tema del consenso, realmente yo les preguntaría a los diputados, si yo hubiera ido de uno por uno a preguntarle, oye, ¿me apoyas con esta ley? ¿Realmente hubiera cambiado su decisión? No lo creo. ¿Tú crees que no? O sea, ¿crees que ya tenían la línea de algún lado para decir no a la iniciativa? Me parecería una decisión muy pobre, decir, como la diputada no cabildea, entonces voy en contra. La verdad no le encontraría lógica. Es que a mí sí me parece que esa... chamba del legislador es cabildear. Sí me parece que si yo presento una iniciativa y no tengo la mayoría, tratar de encontrarla de alguna forma. No, es que a ver, si cuando yo presenté la iniciativa 32 diputados se suman, se convierten en autores, me parece también ilógico que a la hora de votarse los mismos voten en contra de su iniciativa, ¿no? O sea... En términos de resolver los problemas de las comunidades indígenas que tienen que ver con poco presupuesto, desigualdades económicas muy claras, inseguridad, incluso ya hasta autodefensas que se ha empezado a discutir. ¿Cómo beneficia una ley de estas características esos problemas concretos de las comunidades? Mira, sin duda hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, esta ley tampoco te voy a decir que soluciona la vida de las comunidades indígenas. Ninguna ley manera. Creo que soluciona nada por completo. Pero pues es mi chamba, ¿no? Buscar las fallas que pueda tener la legislación en torno a la materia y tratar de modificarlas para beneficiar. En este sentido, por ejemplo, el tener la representatividad de las comunidades dentro de los municipios en los que habitan, te podría dar la posibilidad de tener programas que vayan dirigidos a comunidades indígenas y entonces poder bajar recursos por lo mismo. Nada más te doy un dato. En el 4º informe de gobierno que nos entrega pues la semana pasada el gobernador, bueno, el secretario general de gobierno. Bueno, el secretario, se reduce para temas de infraestructura para comunidades más del 40% del presupuesto. De 99.6 millones de pesos pasa a 57 millones de pesos. O sea, 40% se reduce. Si ya es poco, 99 millones. Exactamente. Imagínate qué haces con 58 millones de pesos. Y esto lo ponen de pretexto porque no se realizaron proyectos para bajar recursos para las comunidades. Entonces, ¿esta ley en qué podría beneficiar a las comunidades? Pues que tendrían que estar... a través de esta consulta, etcétera, tener la representatividad de las comunidades, de los indígenas dentro del gobierno, y entonces ya tendrías una voz diciendo, oye, hay que presentar más proyectos, oye, hay que buscar más recursos para nosotros, cosa que actualmente no está pasando. E incluso serían reconocidos las comunidades como, o sea, digamos, como posibles sujetos que bajan recursos directamente, no necesitarían pasar por otras instancias. El reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho es lo mismo que pasa
como por ejemplo con las universidades, ¿no? Se les reconoce como organismos, se les da voz, se les da autonomía participación, incluso. una autonomía. Es exactamente lo que se buscaba con esta iniciativa. Sin embargo, pues bueno, habrá que preguntarle al PRI y al PAN por qué la negativa. Vamos al corte, leemos muchos mensajes que hay de WhatsApp, 33 18 80 76 41. Sobre la ley que reconoce, que fue al final rechazada, pero que reconoce a los indígenas como sujetos de derecho público. Y te pregunta, diputada, el ingeniero Martínez: Enrique, buen día. En esta propuesta de ley estaba contemplada la protección de la zona huichola de Jalisco. ¿Y cómo ve la diputada el asunto de las mineras canadienses? Te pregunta. Mira, pues precisamente parte de esta problemática que se ha tenido no solamente con los Wirraritari, que son los huicholes en la zona norte, sino con los nahuas en la zona sur. Vemos un despojo, pero este problema es a nivel nacional. En Jalisco, por supuesto, lo tenemos acentuado en la zona norte y en la zona sur, y precisamente el reconocer a las comunidades indígenas como sujeto de derecho estaría dándole una certeza jurídica a las comunidades de ser respetados, por lo menos, o sea, de ser consultados. Se pueden amparar. Como comunidad, no como individuos. Como comunidad, exactamente. Entonces, justo el tema de los despojos es un ejemplo claro del por qué nosotros estábamos proponiendo esta ley, y lo hacemos en consenso, insisto, con las comunidades indígenas. Es de lo primero que nos piden. Oye, vienen, nos quitan nuestras tierras, como ha pasado desde hace 500 años cuando llegaron los españoles, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, precisamente el reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho era un punto legal donde ellos podrían protegerse de este tipo de despojos. Y pedir suspensiones, ¿no? A proyectos de determinadas características. Exactamente. Dice 7346, me parece sobreregular, más y simple adorno la propuesta de la diputada, desde el reconocimiento de usos y costumbres que constitucionalmente tienen las comunidades indígenas sobre legislación, procuraduría indígena, etcétera. ¿Es sobre legislar, diputada? Mira, si te parece que va de más la propuesta, pues yo te invitaría a que le preguntaras a las autoridades indígenas quiénes son los que nos solicitaron hacer esta modificación. Aquí me gustaría dejar claro, no es mi propuesta. Yo, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, tomo lo que ellos me están pidiendo y a partir de eso yo lo legislo y lo presento. Entonces, y en mi opinión el artículo 2 de la Constitución se quedó muy corto. Está corto. Está muy corto, y los pueblos indígenas han pedido ir más allá en términos de autonomía, de reconocimiento. Esta petición, ya lo mencionabas tú, Enrique, es una petición que viene desde los 90s con los zapatistas. O sea, no estamos tampoco encontrando el hilo negro, ¿no?, de los problemas que se tienen en torno a una legislación. 4881, Venancio Sevilla nos dice, ¿podría tener una copia de la iniciativa que se está discutiendo? Por supuesto. De hecho, si entran a la página www.derechosconlosindígenas.com, ahí la pueden descargar. Dice, 3397. Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando la entrevista con la diputada Fela Pelayo. Es evidente y un insulto para la sociedad que el representante del PRI se rajara esta entrevista. No hay nada más que preguntar cuando por delante están mostrando la falta de pantalones para públicamente admitir que no les interesan los derechos de los más marginados. Qué coraje tener a esta gente legislando. Soy ingeniero en recursos naturales. Y decir que parte de su chamba de los diputados es rendir cuentas a sus electores y rendir cuentas a los ciudadanos, y por lo tanto, cuando viene una entrevista a este u otro medio, no es que nos estén haciendo un favor, sino están cumpliendo su chamba. 7991 nos manda un video de la marcha de ayer, gracias, ahorita lo vemos. 6631, siempre quiere tener la razón y así no hay avance, solo politiquería. Si es de MC, entiendo la simulación, entiendo los simuladores, dice. Alfonso, buen día, Enrique, interesante tema, y una vez más, PRI-PAN no dan explicaciones respecto a su negativa por aprobar una ley en beneficio de los ciudadanos. Tengamos memoria, por favor. Gracias. Nos dice Saúl Preciado, ¿qué podemos hacer los ciudadanos a estas alturas para apoyar, para exigir que se haga algo a favor? Te dice. Mira, pues nosotros estamos buscando la ruta que vamos a implementar o que vamos a seguir para que esto se haga una realidad en Jalisco. Tenemos dos opciones. Por una parte, presentar la iniciativa dentro de 6 meses y volver a llenar el Congreso de medios de comunicación, de indígenas, de ciudadanos que nos ayuden a presionar a los diputados, porque pareciera
que cuando hay gente, ahí sí responden, ¿no? Sí. Pero cuando no los hay, ahí se les olvida. Change.org, tal vez. Pues sí, ese podría ser también una digo, ayudó con el 3 de 3 a nivel nacional, sí, por lo menos casi 600,000 firmas. Una presión importante. Vamos a estar compartiendo en estas semanas cuál va a ser el rumbo que tomemos. Pero no está muerta. Está muerta. La iniciativa seguirá su camino. Mientras yo esté como diputada representante de esta comisión, voy a presentar esta iniciativa hasta que por lo menos los diputados que la rechacen nos puedan dar la cara y nos den una respuesta real y lógica del por qué la están rechazando. Qué buena reseña la del inicio, nos dice Sergio Cruz. ¿Dónde la encuentro? Está en imprenta. Yo creo que el PRI está pagando el karma de sus décadas de mal gobierno en educación. Yo marché por más presupuesto en educación y condena al Ejecutivo Federal. Cuando tuvo trabajo en casa andaba en China. Cuando debe andar en China y en giras no sale de casa. Me duele ver a los purépechas haciendo malabares con limones al frente de un semáforo con sus niños. ¿Quién los ayuda? Mira, y hablando precisamente de purépechas, nosotros el Estado únicamente reconoce a los Wirraritari y a los nahuas como comunidades indígenas. A pesar de esto, nosotros, y partiendo del ejemplo que nosotros queremos que se lleve a cabo, tomando en cuenta esta iniciativa, hicimos esta consulta no solamente con los Wirraritari y con los nahuas, también les preguntamos a los cocas en Mezcala, a los purépechas, a todas las comunidades que tenemos habitando en la zona metropolitana de Guadalajara, también los consultamos y también fueron parte de este trabajo legislativo. Juan Carlos Flores nos dice, ¿no serán estas leyes una condena a los indigentes para permanecer rezagados? Supongo que dice a los indígenas para permanecer rezagados. Pues mira, no, más bien veamos hacia atrás y ahí es como te puedes dar cuenta que lo que existe actualmente en las leyes es lo que los tiene rezagados. Y digo, basta darte una pequeña vuelta para que te des cuenta el rezago que se tiene, la discriminación. Sí. Y una desigualdad tremenda, ¿eh? Sí, no se resuelve con la ley, pero la ley les permite defender derechos, por un lado, pero por otro también exigir ciertas cosas, como por ejemplo, que haya un porcentaje alto de presupuesto para estas zonas. Exactamente. Que ahorita, hasta donde tengo entendido, es en torno al 0.4% del presupuesto va a la zona norte, que es dramático, del presupuesto de Jalisco. Es nada. 9245, muy buena iniciativa, pero creo que siempre debe de haber cabildeo. Por lo que entiendo, no se hizo bien el trabajo y por confianza quedó como tantas en el tintero. Se confiaron y no hicieron bien su trabajo al presentarlo. Dice 3397, qué buen programa, caemos con los políticos que no sirven más que para robar. Te preguntan cómo apoyar la iniciativa, decías que con la presión. 0261, es una vergüenza para el país que algo así se tenga que discutir. Pero bien que están los del PRI luchando por los derechos de los paisanos en Estados Unidos. Bueno, ahí están las contradicciones. Fíjate que justo ese análisis lo hacía la semana pasada el gobernador de San Andrés, Comeata. Decía, el gobernador de Jalisco, incluso el presidente de la República, habla de una discriminación que se está haciendo, que está haciendo Trump con lo del muro, pero no se dan cuenta que la discriminación está en casa y está justo cuando se rechazan los derechos de los indígenas. Diputada, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. A ti. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana. Nos visita hasta donde tenemos en este momento confirmado el secretario de Salud, Antonio Cruces, y vamos a platicar también de distintos temas de la coyuntura. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana.